San Agustín tiene unos límites muy difíciles. Por un lado tiene los límites del casco nuevo, que están muy delimitados, que estarían ahí en el Mar Rubial, como que de pronto empieza la ciudad nueva y ahí sabes que te has salido del barrio. Pero hacia allá va más allá de la iglesia de San Agustín, creo que pasa San Lorenzo y que se considera casi hasta San Andrés, que todo el barrio es San Agustín. Y era un barrio un poco perdido, porque era como un concepto de a donde casi no se puede llegar dentro del casco antiguo. Claro, es verdad que San Agustín se conoce muy poco y hay que buscar una referencia alrededor para poder situarlo o enfocarlo. Pero yo pienso que porque realmente es muy pequeño y no hay un tránsito donde la gente pueda, un destino donde la gente pueda hacer un tránsito y pasar. O, si no vives por aquí cerca no vas a pasar por ahí nunca. Está dentro del casco histórico y tiene una vida propia total, no es como estar al lado de la mezquita, que es totalmente dedicado a turismo. Pero sigue siendo, afortunadamente, todavía un barrio que no se parece a otro en cuanto a la masificación y a la gentrificación, ¿no? Lo que me ha encantado aquí en el barrio son los abuelos, la vida de gente muy humilde que abren sus puertas, que hacen peroles el domingo, que no hay... Creo que no hay una diferencia intergeneracional. Aquí se oye los perros, los animales, los niños y los abuelos. Y eso es el encanto de este barrio. El barrio suena a vecino, el barrio suena a eco. O sea, tenemos realmente las calles, yo abro mi ventana y yo tengo mi vecino que lo tengo aquí al lado. Entonces, pues al fin y al cabo yo pienso que el barrio suena un poco a vida. Para mí es un barrio que suena a paz, que suena a tranquilidad, debería de sonar más a naturaleza y últimamente suena más a niños y a infancia. ¿A qué suena el barrio? Suena a golondrinas, suena a campanas también, pero hay un silencio, no sé, a mí me encanta, una cosa muy poética aquí, que se parece un poco al Palacio de Viana, con su color azul y sus floras y plantas. Una cosa muy diferente de todo el barrio de Córdoba, en San Agustín. Suena a libertad. Mezcalito, soy de París y estoy viviendo ahora en Córdoba. Después de 5 años me he dicho que quiero vivir más en Córdoba, entonces fui buscando una casa de comprar y en 5 años no conocía nada de San Agustín y una amiga mía me ha llevado aquí y me encontré con como lo que me gustaba más de Córdoba, que a mí me parecía desde París un pueblo, pero San Agustín más. Para mí es como un pueblo por eso, porque tú llegas a conocer a la gente, tú vas a comprar en esa cola de espera de la tienda pequeña, que no es un supermercado, se genera el charlar, porque mientras que atienden a uno, si hay 5, pues tú charlas. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué has comprado por la niña que no viene?
y vas conociendo a esa gente, que eso genera que cuando tú te sientas en el básquet ahí en la plaza, tú ves a la vecina pero la conoces, la saludas y sabes a quién estás saludando. Vas por la calle y sabes que su padre se ha puesto malo y le pregunta. Entonces, ese vínculo es un pueblo. La convivencia en los cascos antiguos es mucho más cercana, no son bloques de pisos grandes donde no conoces a la persona con la que vive en el quinto. Aquí sí es verdad que las plazas, hoy por hoy, siguen siendo más del vecindario que del turismo que te está invadiendo o del comercio que genera invasión dentro de la plaza. Pero es verdad que los cascos antiguos siempre generan que los bloques de pisos de máximo 3 plantas conozcas a tus vecinos porque tienes 10, no tienes 35 posibilidades de vivienda. Llevo en el barrio pues, prácticamente casi toda la vida. Bueno, pues es un barrio que se vive bien porque está cerca de todo, vives como en un pueblo, pero tienes la posibilidad de estar en una capital. Y aquí se encuentra más esta sensación de pueblo que donde vivía antes, al lado de la ribera y la judería. Esta visión de la arquitectura y del urbanismo moderno, de pensar que la ciudad tiene sitios de residencia, sitios de trabajo, sitios de ocio, que todos estos sitios están, digamos, separados y que la comunicación entre ellos es una comunicación rodada que se produce a lo largo del día, ¿vale? Ese modelo urbano está en crisis absoluta. El modelo de ciudad sostenible al que estamos o al que debemos tender es un modelo que precisamente intente liberar la vida urbana a la esclavitud de la movilidad motorizada. Por muchas razones, porque es que frente al modelo del siglo XX de que lo comercial se aglutina en un único espacio, que de ahí surge el centro comercial, y acudimos al centro comercial a consumir con nuestros coches, lo llenamos de comida y nos lo traemos a casa, todo eso lo que ha supuesto desde un punto de vista urbanístico también lo ha supuesto desde un punto de vista social y económico. De eso lo que ha supuesto de crisis del pequeño comercio, del comercio de proximidad, en fin, todo eso. Ahora precisamente la tendencia es lo contrario, es decir, ver que interesa mucho una red distribuida y digamos de cercanía para poder solventar todas las necesidades de la vida urbana. Hablo de suministros, de comida, pero también hablo de productos, pero también hablo de servicios. El recuerdo más antiguo es cuando yo vine. Eso lo tengo yo metido en la cabeza, que es cuando yo vine a ayudar, me quité de la escuela, no terminé los estudios, me quité de la escuela y entonces me vine allí a vender botijos. Y el recuerdo es que desde la calle Morisco hasta la plaza tenía que acarrear los botijos a mano y luego los que sobraban recogerlos. Del barrio cuando yo era pequeña, de llevar a mis primos al colegio de San Andrés, a mi prima. A los pequeños los llevaba a la calle Ocaña, a una guardería que había, llevaba a los pequeños. Y entonces yo era la niñera y tendría yo 7 o 8 años. Así que desde entonces ya empecé a trabajar. Nosotros teníamos aquí una plaza de abastos desde la Piedra Escrita hasta la Reja Don Gómez, o sea, con multitud de pescaderías, carnicerías, tiendas de tejidos, de todo, o sea, ferreterías, cualquier cosa que tuviese la necesidad de comprar, tenía opción en el barrio. Lo que se vendía era verdura. Pescado era para allá. Pescado era allí dos locales, había 2 locales de pescado. Pero la fruta se vendía aquí en un puesto de como en una mesa grande, y allí las cajas las tenía a los lados, iba despachando y eso es lo que se hacía. Abajo había 3 negocios, había una peluquería, había una bodeguilla
y había una carnicería que vendían carne de caballo. Había muchos establecimientos, que ahí en la calle está en Rejatón Gómez, había María de la Parra, estaba la farmacia, estaba Alfonsito, había muchas tiendas que comprábamos por ahí, pero pagando por semana, porque no había dinero. Esto era una barbaridad, esto era una feria. Además, la has visto en la foto esa, así. Y si llegaba los sábados por la tarde, ese era el día que más se vendía. También las grandes superficies mellaron un poco también la economía de los tenderos y las tenderas, ¿no? Porque claro, la gente también empezó a comprar las grandes superficies porque las ofertas que tenían ellos no lo podían soportar, obviamente. Bueno, del campo de la Merced para acá, pues, eso era ya te digo, una feria. Había mucho pescado, porque había muchos puestos de pescado. El pescado es lo que trae al público al mercado, que este barrio lo han estropeado. Un poquito más es por las pescaderías. Las pescaderías empezó a quedarse esto poco, se quedaron 2 pescaderías, traen 4 cosas. Entonces, el que viene a comprar pescado y va a poner, ¿qué voy a decir? Va a poner unos fideos, pues necesita una serie de cosas. Si aquí no los tiene, no va a venir aquí a por las gambas, al otro lado por las almejas y al otro lado. Entonces se iban a la plaza o se iban al otro mercado y ya empezó esto a bajar, porque el público no puede venir a comprar una cosa aquí y otra cosa en el otro lado. Yo vivía en una casa de 24 vecinos, pero cada familia tenía unos cuantos de hijos, que allí nos juntábamos la marabunda, ¿sabes? Y era una casa de vecinos, yo llevábamos muy bien, todo unido, y todo, si te podía ayudar, cuando uno estaba enfermo se le ayudaba al otro, y cosas así, ¿sabes? Allí se hacía fiesta, cuando yo era más pequeña, los más mayores hacían fiestas, tocaban, se juntábamos todos los vecinos. En Navidad dábamos un dinero, íbamos por leña, se hacía allí una candela, todos los vecinos ponían lo que podían, ¿sabes? Una sacaba pestiño, otra sacaba otra cosa, cada uno lo que se podía, ¿sabes? Había mucha gente que se apoyaba uno a otro, pero porque claro, vivías casi en comunidad y los problemas de uno eran los problemas de todos. Entonces sí se creaba ese tejido y eran ellas porque estaban allí. La mayor parte del tiempo eran ellas las que estaban trabajando en casa. La vecina se quedaba al cuidado del pequeño, la otra le cocinaba, porque cuando ella llegaba tenía la ollita puesta, ¿sabes? Que le decía, niña, ponme esto, ponme lo otro, para cuando yo llegue que vengan los niños del colegio. O si tuviera malo, no tenía dinero, se lo prestaba a otra, porque no había dinero. Y eso es lo que había en aquellos entonces. La mujer tenía un papel muy importante, aunque no se le reconociera ni se le visibilizara, porque no interesaba. Pero quien realmente manejaba en casa, por lo menos en la mía y en la de los amigos que yo recuerdo, las madres las que estaban preocupadas, venían, oye, ¿has visto a mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué? Porque el padre estaba en otro sitio, o estaba trabajando, evidentemente cuando tiene que trabajar bien, pero también era la costumbre de salir de trabajar, taberna, noche casa, salir de trabajar, taberna, noche casa. Y las madres, tías, abuelas, eran las que se encargaban de la crianza y la preocupación porque esa familia saliera adelante, ¿no? En muchos casos, en otros no, en otros también he conocido familias que ha habido alguna cierta uniformidad, pero siempre desde las desventajas de que el papel de la mujer siempre ha sido el que no se ha reconocido. Y este barrio siempre fue mi barrio de la infancia porque mi primo vivía justo en esa calle y nosotros nos movíamos desde la mezquita hasta esta calle como nuestro barrio principal. Teníamos un ámbito de juego súper amplio de 30 minutos andando. Yo soy de la calle Posanco 21, que es el clásico patio este que tenía el pasillo alargado. Ahí me he criado hasta los 20 y pocos años, como he dicho antes, y esa es la zona de juego que hemos tenido desde que de pequeños no teníamos esa conciencia de barrio degradado, ¿no? Sino como un espacio en el que podías corretear
y ir de un lado a otro. De hecho, como había tantas, lo que os comentaba, que había tantas zonas abandonadas, como que las tenías como recurso de juego, incluso cines de verano que estaban abandonados, el cine Ramos, pues los tenía como un recurso para poder escaparte y poder estar jugando allí. Los niños éramos tan libres que podíamos cruzar todo el barrio del casco antiguo sin problemas de padres que se preocuparan. En verano, lo que estabas comentando, ¿no? Las típicas sillas con las moñas de jazmines, haciendo moñas, oyendo tú el transistor, allí con las vecinas charlando. Las costumbres van cambiando, los 80 se aceleran mucho, el ritmo de vida empieza, empezamos a ver, tenemos otra actitud los jóvenes, ya no nos fijamos tanto en lo anterior, sino que pegamos un salto cualitativo a algo que viene de fuera y nos recuperamos las costumbres que tenían, ¿no? De los 60 para arriba ya empezó a tirarse, ya empezaron a edificar y ya se iban yendo muchos vecinos. Hombre, pues muy bien, muchísima gente, esto era una feria, estaba muy bien, pero claro, ya se fueron yendo gente, como se vivía en una casa. En mi casa había 6 vecinos, pues, y todo, entonces no sabía, pues claro, de momento que han ido volando, pues ya se han quedado las casas solas y ya no hay nadie. Su casco antiguo es desde hace 25 años patrimonio de la humanidad, pero a poco más de 700 metros de él encontramos hoy una realidad muy diferente en Córdoba, que los vecinos reflejan en un dato. Según la última cifra que ellos manejan, el 25% de las casas del casco histórico de Córdoba están abandonadas. Es que no había sitio. El problema es que no había sitio. Se amontonaban, dormían como fuera, pero... Las viviendas vecinales pues no estaban en buenas condiciones porque tenían los baños comunitarios, las cocinas comunitarias, muchas humedades. Entonces empezaron a hacer viviendas, Fuensanta, Sector Sur, entonces viviendas sociales. Entonces pues la gente podía optar por un poquito más en tener una vivienda, por lo menos que con cuarto de baño, con cocina propio, en fin, esas mejoras. Eso también ha conllevado a que esas casas vecinales se hayan perdido. Lo que pasa es que ya en el 60 y casi 70 fue cuando ya empezaron a agrandar en el sector sur, hicieron esas casitas baratas de allí de lo alto del sector sur, hicieron también, ¿dónde más? Bueno, las portátiles. Ya empezaron a hacer las portátiles, en fin, y ya iban yéndose todas las familias más humildes que no tenían dónde meterse, las metían en las portátiles en un sitio y en otro. El urbanismo durante el siglo XX en los distintos planes generales, al principio no ha tendido a considerar la ciudad histórica. Siempre el urbanismo moderno, y el primer caso que tenemos en Córdoba, el plan general de los años 50, el ayuntamiento está más preocupado por ordenar los crecimientos nuevos que en trabajar o corregir o renovar la parte antigua de la ciudad. Cuando se hace una apuesta por quitar las viviendas plurifamiliares y poner unifamiliares, tú tienes un problema, estás despoblando una zona que además en metros o en ocupación no es tanto. El casco, la parte del casco histórico esta, no tiene tanta dimensión. Un 30% de las viviendas del casco histórico de Córdoba tienen más de 50 años. 200 de ellas están, como esta, en ruinas. Una situación que afecta directamente a la pérdida de población. Hoy viven aquí un 15% menos de vecinos que hace 20 años. Cuando tú, casa de 8 vecinos o 10, o los que hablábamos, las conviertes en casa de un vecino,
tú estás despoblando. Si tú no haces una apuesta firme por mantener esos espacios para la gente que ha vivido siempre aquí, tú estás despoblando. Una vez que despueblas, lógicamente viene lo otro. Y empezó el tiempo de la droga. Entonces los jóvenes, las bebidas, la droga, y se resguardaban ahí en el jardín, se hicieron dueños del jardín. Tenías que salir de alguna forma de allí, ¿no? Por lo menos para quitarte de en medio para no caer ni en la delincuencia ni en la droga, ¿no? Conforme va pasando el siglo XX y vamos pasando de la dictadura a la democracia, frente a la pujanza vital de los polígonos residenciales, los cascos históricos tradicionalmente en cualquier ciudad de España y sobre todo los de Andalucía suelen llegar de manera rezagada. Esa falta de procesos de renovación se nota precisamente en que tienden a acumular pues las actividades más proscritas, en fin, las actividades de menor interés comercial, menor interés turístico, suelen ser zonas degradadas con poco control, suelen ser por ejemplo también las zonas históricas que suelen concentrar bueno, pues a ciertos ambientes de impunidad y de tolerancia que hace que prosigan actividades de prostitución o de drogadicción. Colegas, familiares, amigos de los amigos, los enemigos, la gente caía como mosca. Y si no era en la droga, era en la cárcel, o ya se juntaban las dos cosas. En San Agustín algunas veces se veían escenas muy patéticas de gente limpiando una jeringuilla en la fuente, donde los nenes bebían, zonas de... Nosotros nos podíamos sentar porque eran amigos nuestros, pero allí no paraba nadie. La gente que pasaba por allí no quería ni mirar. Pues eso fue también un problema gordo. Con el tema de la droga, lo que era la plaza en sí de San Agustín, eso se ocupó por yonquis. Entonces también eso hizo que mucha gente pues también no se sintiera cómoda, obviamente. Muchos robos, como consecuencia también de eso. Hasta que ya la policía empezó a atacar y eso, y parece ser le han hecho, que yo recuerde, 3 reformas o 4 le han hecho ya a la plaza. Entonces ya la policía ya la han puesto con más luz y más cosas y se ha ido yendo la gente. Prácticamente mi generación, incluso la siguiente, estábamos, digamos, en territorio apache, porque no se encontraba ninguna salida como no fuera que te la curraras tú o encontraras a alguien de fuera que te volcara apoyo o te refugiara en los estudios, en cualquier tipo de actividad, ¿no? De los años 60, de los 60 a los 80, 90, apuntaría a algo. Como adolescente de esa época, el que vivió aquí, y no he caído en eso. Darle las gracias a Antonio Péculo, del Bar Pancho, porque fue la casa de todos. Y ahí tuvimos cine, se generó la vocalía de San Agustín, hacíamos excursiones, nos propuso y desde allí surgían ideas distintas, estar tirados en la plaza bebiendo litronas. El Bar Pancho es un sitio emblemático porque dentro de lo que cabe ha sido el centro social que hemos conocido de pequeños, porque es donde se reunía toda la gente y donde las noticias corrían y te enterabas de todo, ¿no? Entonces el Bar Pancho fue importante porque fue nuestra primera sede de una vocalía juvenil que formamos, una serie de gente que lo que teníamos la inquietud es de hacer otras cosas distintas, ¿no? El futuro del barrio lo veo como lo pongan turístico y pase como pasa por la mezquita. El barrio de allí de vecinos muertos, negocio, y negocio de hostelería y el barrio porque como no dejan edificar, porque nada más que para esto es un problema, para esto es un problema, esto lleva vacío. Pues no sé, tú lo habrás conocido vacío siempre, ¿no? No has conocido vecinos, ¿eh? Tú ya llevas unos pocos de años viviendo.
hasta que le han metido mano y lo van a hacer, y que eran esos pisitos para turistas, turísticos. El que tú pertenezcas a un conjunto urbano que tiene consideración de histórico hace que haya una serie de normativas extras que te coartan la libertad en cuanto a lo que tú quieras hacer con tu casa. Con lo cual eso significa que cualquier proceso de renovación de una casa, rehabilitación, por norma general, está mucho más restringida. También las condiciones para que esas obras se puedan realizar están más restringidas, con lo cual al final es más caro. Cada vez te encuentras más pisos turísticos. Bueno, los pequeños comercios se van a ir, segurísimo, pero segurísimo, porque es verdad que estás tantas horas trabajando, tener abierto, y que a día de hoy la juventud lo único que compra en un supermercado o es donde haya una tendencia. Y ahora mismo las pequeñas empresas no son una tendencia, aquí en ningún sitio, o sea que entonces el problema va a ser que este tipo de barrios se van a perder. Al menos lo que es la armonía, el salir, el charlar, el comprar el pan al lado de tu... No, vas a buscar un supermercado donde lo tienes todo, con lo cual se va a quedar pues, muy artificial, diría yo, ¿no? Los siguientes 20 años. Ya no es triste, acoplarse al tiempo. Ya está. Si en vez de frutería, pues habrá que poner de eso para vender cuadros, para vender cosas para los turistas, pues el barrio evolucionará así y ya está. Pero como vecino, apenas te conoces entre uno y otro. Eso ya empezó cuando empezaron a hacer los bloques de vecinos, que vivían de frente y no sabía ni quién era. Para mí ahora mismo, la menos atractiva de San Agustín es el parque temático que se ha convertido en todos los aspectos. Semana Santa, hay pasos de santos todos los fines de semana, ahora vienen las cruces, pues estamos aquí los vecinos que somos monos de feria, ¿no? Está bien, te ven, te visitan, y entonces las fiestas que eran no solo para Córdoba, sino un disfrute de los vecinos, porque tú vas a casa de tu vecino a ver el patio, que lo has estado trabajando todo el año, se ha convertido, yo este año no he visto ningún patio. Sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar para ver a mi vecino Ángel o a mi vecino Antonio 2 horas de cola. O sea, la fiesta ya no es de Córdoba. Y ya no se genera la tertulia que se claro, generaba antes. Antes cogíamos el tambor, 4 mal cantados, y te ibas por todos los patios, cantabas, te invitaban a tu copita de vino, tú socializabas ese patio. Los patios ahora no se parecen a los de antiguamente. Los patios, antes de que se convirtieran en la feria que es ahora, yo recuerdo el patio de mi casa, cuando éramos pequeños, que no estaba ni subvención, ni había concurso, ni había nada, y lo teníamos abierto. Y recuerdo celebrando la comunión de mi hermana pequeña, con un grupo de japoneses entró y se quedó en la comunión, no estuvieron sacando fotos, vamos, que fueron los fotógrafos oficiales. Se quedaron allí con nosotros toda la tarde, de fiesta. Era otro tipo de relación muy distinta, muy inocente. No existía lo que existe ahora, la infraestructura que hay y el planteamiento turístico que hay, ¿no? Esta recuperación de los centros históricos de las ciudades, que puede comenzar prácticamente, podemos verlo desde quizá el comienzo de la democracia, empieza a encontrar un aliado en el turismo. Es decir, en el momento que renueva y recupera y rehabilita centro histórico, ensancha la oferta turística en las ciudades patrimoniales, de tal manera que el propio turismo y su crecimiento se acaba convirtiendo en un factor de inyección económica que retroalimenta la recuperación de los centros históricos. Dentro de la ilusión me encantaría que se manteniera como un barrio vivo, que es lo que yo recuerdo de hace 30 años, de que vuelva a tener comercios, tiendecitas, sitios con vida y con interacción a la ciudadanía, pero tristemente me temo que se va a convertir en algo turístico. Dentro del turismo espero que lo haga con el mismo respeto que ha hecho casi que todo el casco antiguo de Córdoba, que lo ha ido manteniendo dentro de mantener al propio ciudadano dentro de la gentrificación. Ha ido consiguiendo que una cosa vaya solapada a la otra. Espero que este barrio lo consiga y con más creces, porque va a ser el último en absorber
de todo lo que es el casco antiguo de Córdoba. Y hoy en día aquí el barrio ya lo ves que no, el barrio es que no hay 4 personas mayores para ustedes contar. Cierto que en el momento que tú sales de aquí, tú tienes todas las comodidades, en el momento que sales de aquí, no aquí, tú tienes todas las comodidades que tiene una ciudad. Los centros históricos conllevan modos de vida que no son exactamente los modos de vida homologables o, digamos, medios con los que ahora mismo la gente conceptualiza lo que es vivir en una ciudad. Bueno, creo que la llegada de la gente joven es de hace 5 o 6 años ahora, no es de anterior. Yo, en la mayoría de los casos que conozco de amigos y amigas mías, de parejas que tienen niños, han venido para quedarse, o sea, no de alquiler ni de forma temporal. Y hemos tenido entre medias 2 años de crisis por COVID. Previamente veníamos de una crisis mundial económica, pero creo que ahora, hoy por hoy, sí creo que los vecinos están por volver a revivir un barrio donde han decidido vivir. Hasta el momento era muy difícil porque económicamente, aunque fuera una generación de 30 y tantos 40, que son los que suelen apostar por una economía, veníamos de una economía bastante deteriorada. Yo intenté apostar por montar un local, por ejemplo, yo que soy masajista, intentar apostar por un local en el barrio y al final decidí por hacerlo en mi casa porque económicamente era insostenible en el momento económico que no hemos manejado. Pero creo que poco a poco puede ser un barrio que suba económicamente porque toda la situación económica empiece a apostar, porque al fin y al cabo la gente que se viene aquí a vivir es gente de 35, 45, con ganas de hacer y de vivir cómodo. Sí, yo noto que cada vez, sin duda, el barrio se va rejuveneciendo. Y de hecho el grupo que normalmente quedamos en esta plaza, que para nosotros es muy emotiva, porque aquí hemos criado a nuestros hijos y hemos educado a nuestros hijos, en fin, a base de errores, pues para nosotros cada vez ha habido más niños. Aquí nos hemos llegado a juntar 20, 30 familias con niños, fácil. Y eso antes era un poco raro de ver. Yo creo que poco a poco, a pesar de que la natalidad ha pegado un bajón tremendo, creo que en este barrio en concreto no ha bajado tanto. Ahora recientemente con la Asociación de Vecinos de Galea Betus se ha ganado, y otras asociaciones vecinales, se ha ganado un espacio como es Luciana, para también un montón de actividades de ocio, culturales, enfocadas a toda la familia. Es que no hay árboles en el barrio. No hay. No hay árboles, es verdad, no hay nada, no hay zona verde. Tienes que irte a otro... Es que es verdad que no hay nada. Era una ciudad con más árboles antiguamente, las calles incluso tenían más árboles. Sí, Alhóndigas, la calle de Caura Gutiérrez de los Ríos, tenía más árboles grandes, ahora han colocado 4 naranjos ornamentales y ya no son árboles. Y San Andrés también tenía más árboles. De hecho, yo creo que el gran talón de Aquiles, ¿no?, de este barrio. Tenemos el Parque de Oribe, tenemos el Parque de los Poetas, pero están todos muy lejos y aquí cerca no hay nada. Entonces, zonas verdes para que los niños puedan bregar, jugar, las familias irnos de picnic, en fin, más naturaleza, claro. Sería lo que más se ha hecho en falta también en el barrio. Eso es una de las dificultades de las ciudades históricas. Suelen estar en los centros, suelen tener una trama muy densa, acumulan calor durante el día y luego por la noche tienen, digamos, menos facilidad para devolver ese calor a la atmósfera. Entonces el calor es un problema. ¿Cuál es el reto? Es por un lado la renaturalización, cómo reverdecemos los centros y cómo los dotamos de sombra. Eso es fundamental, porque el escenario que tenemos puede tenderlo a convertirlo en trampas climáticas. Quizás lo que ahora mismo nos haga falta sea un poco más de comercio, que antes lo había y se ha ido perdiendo. Falta un poco, me diría que en el barrio, en esta plaza, casi una panadería o una pescadería que estaría cerca, me encantaría. A ver, realmente el problema del poder moverte por aquí o el poder aparcar en el mismo barrio el coche es que
las calles están muy limitadas, no hay prácticamente ninguna zona de aparcamiento donde tú al menos puedas hacer una parada o una carga y descarga en un momento, porque es que no las hay. Entonces realmente es que no tienes ningún sitio, no sé, que tenga una cochera, que realmente hay bastantes cocheras, pero claro, los precios también, como es medio centro, medio barrio pequeño, pues realmente no se puede aparcar. Hemos optado por un barrio que no ocupen los coches en la calle, porque si con el tema de movilidad tenemos problemas a la hora de movernos con un cochecito de niños, con un tacatá de persona mayor, y hay poco espacio también para aparcamiento en las calles. Yo creo que el barrio podría mejorar mucho en, digamos, espacios para niños en el sentido de carreteras que tengan un arcén un poquito más amplio y cómodo para que los niños puedan transitar fácilmente, que el acceso a los colegios sea también más seguro, con menos vehículos, porque al final eso te da tranquilidad y un barrio que está hecho para los niños y las niñas siempre va a ser un barrio más humano, más seguro. Al barrio le hace falta un hogar para que estemos los mayores, que no tenemos dónde ir. No tenemos dónde ir. ¿Quién va hasta allí hasta el bailío? Eso sí nos está haciendo falta. Y aquí habemos muchos mayores, ¿eh? Eso sí nos hacía falta. Sí, bueno, efectivamente yo cuando se genera la Asociación de Vecinos Galea Betu asumo el reto por estar también en el sitio que estoy, que es un sitio público, entonces la cercanía al vecino es mucho más que cualquier otra persona. Afrontamos muchos retos, San Agustín y todo el entorno estaba totalmente dejado en plan de infraestructura, en plan humano, en plan un casco muy envejecido que además no tenía nada para esas personas mayores y fue un reto grande. Conseguimos que la gente se sintiera parte de la asociación y que los problemas fueran suyos y que independientemente de creencias, de política, nos uniera el que teníamos que mejorar esto porque estábamos muy mal. Entonces quizá lo tuvimos más fácil que ahora lo puedan tener otros. Si, digamos, la ciudadanía todo lo fiamos a una administración pública para que vele por la seguridad, etcétera, etcétera, lo que nos encontramos al final es un abandono progresivo del espacio público. De alguna manera, desde una sensibilidad, un sentimiento de lo público, creo que hace falta reapropiarse de ese tipo de espacio. Hace falta, digamos, devolverlo a la ciudadanía. Yo creo que ahora ha habido un proceso de abandono de la ciudadanía del espacio público, tampoco la administración lo favorece, y luego, claro, ese abandono también ha dado pie a una mercantilización del espacio público a través precisamente de los veladores y de las ocupaciones temporales. La cuestión que nos aglutinaría, creo, bajo mi punto de vista, sería, principalmente lo ha dicho mi hermana, el tema del aparcamiento te toca. Yo si no puedo aparcar ya tengo hoy un enganche y luego vamos a hablar de otras cosas. Y dentro de esas cosas vamos a hablar de que sigue habiendo gente mayor, que siguen sin tener asistencia aquí, que no hay niños, el barrio se ha quedado sin niños, que hay un montón de casas vacías que no están ocupadas, que deberíamos exigir que Vincorsa o el Ayuntamiento de alguna manera tomara parte, se compraran y creara viviendas sociales, viviendas que los mayores no se tengan que ir del barrio. Que hay un mayor que vive en una tercera sin ascensor y se tiene que ir del barrio porque no hay siquiera presupuesto para ascensores. Es crear centros donde puedan vivir en un régimen de alquiler barato y que tengan esos servicios para ellos. Y ahí sí hay que empujar a lo que es Vincorsa o lo que es el Ayuntamiento. Hay muchos solares que se podría hacer eso todavía en el barrio. Si todos nos sentimos parte de algo, lo cuidan mejor y lo ocupan mejor. Entonces yo creo que esa sería la solución, que entendieran que los espacios que se están creando son parte de los vecinos también. La idea de que haya aparecido Luciana Centeno, por ejemplo,
una necesidad que la sociedad que vive en el barrio está pidiendo, espacios que solucionen problemáticas que las instituciones no se encargan, ¿no? Entonces yo creo que la solución ante eso es que el ciudadano permanezca activo, o sea, en tu barrio te muevas y contribuya a que esté vivo, y nunca mejor que utilizar los espacios públicos, que para eso están y que muchas veces están desatendidos, no se les da uso. Pues mejor uso que le den los vecinos, además haciendo comunidad con los colegios, como es por ejemplo aquí también con el López Diegues, ¿no? Con el AMPA, ¿no? o con otro gremio de gente que participe por estos sitios, crea un centro donde van a confluir un montón de expectativas y un montón de inquietudes. Y esos colectivos son los que tienen de alguna forma ver cuáles son las necesidades reales del barrio y cómo se pueden solventar y cómo se encausan para que la administración, en sus planes, actúe. Pero es verdad que es el ciudadano el que tiene que, de alguna forma, estar ojo avisor y estar pendiente de que tu barrio eres tú y formas parte de él. Yo vuelo, tú vuelas, él vuela, en nosotros volamos. Si ellos vuelan con ustedes, más alto llegamos. Yo vuelo, tú vuelas, él vuela y nosotros volamos. Si ellos vuelan con ustedes, más alto sobrevolamos.